Dicen que hay cosas en las casas viejas que deberían quedarse calladas. Los relojes que ya no marcan la hora, los retratos que vigilan desde la pared y sobre todo ese aparato que ya nadie usa, el teléfono fijo. Si alguna vez cuidaste una casa antigua, sabrás lo que es oírlo sonar cuando no debería. No es solo el sonido, es el eco que deja en el aire, como si algo del pasado estuviera llamando y tú no tuvieras derecho a responder. Muchos creen que los teléfonos fijos están muertos, que solo sirven para decorar o para acumular polvo junto a enciclopedias olvidadas. Pero cuando suenan, algo en la piel se eriza, porque no suenan por error, suenan con propósito. Se sienten casi vivos, y en ese momento te das cuenta de que tal vez los aparatos viejos no son tan inofensivos como parecen. Cada timbre se siente como un pequeño latido de algo que no debería estar despierto. Cuando comencé a recopilar testimonios de personas que cuidaban casas, noté un patrón que me dejó helado. Muchos mencionaban el mismo detalle: una llamada en mitad de la noche, una voz familiar al otro lado, y una advertencia que nunca venía acompañada por lógica. Eran relatos de miedo puro, contados por gente que juraba no creer en nada paranormal, pero que después de atender el teléfono ya no volvieron a ser los mismos. Antes de entrar en los casos, déjame hacerte una pregunta. Si estuvieras solo, cuidando una casa en un lugar lejano, y escuchas sonar el teléfono fijo a las 3 de la madrugada, ¿contestarías? Tal vez creas que sí, por curiosidad. O tal vez dirías que no, para no parecer imprudente. Pero la verdad es que cuando el silencio es tan profundo que se escucha hasta tu respiración, el timbre de un teléfono no suena, retumba. Penetra la mente como una orden imposible de ignorar. En esos lugares, cuidar una casa no solo es revisar puertas o alimentar las mascotas, es convivir con los recuerdos ajenos, con los objetos que pertenecieron a otros, con los ruidos que no sabes si provienen del viento o del pasado. Algunos cuidadores decían que, antes de cada llamada, sentían un cambio en el aire, como si la casa respirara distinto. A veces, incluso el reloj de pared se detenía justo antes del timbre. Y cuando eso pasaba, sabían que no podían huir del sonido. Hay algo profundamente perturbador en recibir una llamada de un número que ya no debería existir. Muchos teléfonos de esas casas ni siquiera estaban conectados correctamente. Algunos, según técnicos, no funcionaban desde hacía años. Aún así, los cuidadores los escuchaban sonar. La luz roja del aparato parpadeaba, y la voz al contestar resultaba imposible de olvidar. No había estática ni interferencia. Era una voz clara, demasiado humana. En más de un testimonio, los cuidadores juraban haber escuchado voces conocidas, generalmente de los propietarios de la vivienda. Pedían ayuda desesperada, lloraban, gritaban. Lo más angustiante era que al verificar luego, los dueños estaban perfectamente bien, y sus teléfonos móviles no mostraban ninguna llamada saliente. Era como si las casas mismas intentaran recrear esos sonidos, usando las memorias de las personas que alguna vez las habitaron. Uno de los cuidadores con los que hablé me dijo algo que no olvido. Los teléfonos viejos nunca se apagan del todo, aseguró con la mirada perdida. Me explicó que hay energía en ellos, atrapada entre los cables que alguna vez transmitieron voces, emociones, secretos. Es como si esos aparatos fueran capaces de recordar lo que uno dice a través de ellos. Y esas palabras, cuando algo las despierta, pueden encontrar la forma de volver, incluso desde el otro lado de la línea del tiempo. Si te parece absurdo, no te culpo. A todos nos cuesta creer hasta que nos pasa.
La primera historia que recibirás viene desde España, desde un joven que pensó que cuidar una casa era una tarea sencilla. Él solo debía mantenerla ordenada y regar las plantas durante las vacaciones de sus dueños. Pero una madrugada, el teléfono fijo comenzó a sonar, y lo que escuchó al contestar marcaría el inicio de todo este misterio. Este caso fue apenas el primer, pero abrió una puerta inquietante. Con cada historia siguiente, los patrones se repiten con una precisión aterradora. Cambian los acentos, cambian los nombres de las calles o las ciudades, pero la esencia siempre es la misma. El timbre, la hora mutilada por el silencio, la voz conocida que no debería estar allí. Y tras colgar, esa certeza de que la casa ya no está vacía, aunque no puedas ver a nadie. La pregunta que muchos terminan haciéndose no es quién llama, sino qué contesta. Porque algunos aseguran haber escuchado su propio nombre, ser pronunciado desde el otro lado, con el mismo tono que uno usa para hablar consigo mismo en sueños. Nadie sabe si esas casas funcionan como una especie de eco espiritual o como puertas para algo más oscuro. Pero hay historias que sugieren que las voces no solo provienen del pasado, sino también del futuro. Hay quien asegura que el tiempo se dobla en esas llamadas, que lo que uno escucha podría ser una advertencia enviada desde otra noche, otro día, otro suceso aún por ocurrir. Y si eso fuera cierto, si los teléfonos antiguos guardaran fragmentos del tiempo suspendidos entre los cables, ¿qué pasaría si respondieras en el momento equivocado? Tal vez, sin saberlo, estarías abriendo una línea directa con algo que no entiende de vida o muerte, sino de ecos que no saben desaparecer. Así que antes de seguir, te dejo un consejo. Si alguna vez te toca cuidar una casa antigua y escuchas sonar el teléfono fijo, no importa la hora, no importa si crees escuchar una voz familiar. Piensa 2 veces antes de contestar. Lo que está al otro lado puede parecer humano, puede suplicar como un niño, puede jurar conocerte, pero no siempre lo que sabe tu nombre es lo que parece. Y si aún después de todo decides levantar el auricular, haz algo por ti. No preguntes quién llama, no respondas con un hola, solo escucha, guarda silencio y cuelga. Porque algunas llamadas no buscan conversación, buscan abrir una puerta, una que, una vez abierta, nunca vuelve a cerrarse igual. Porque esto, lo que vas a oír a partir de ahora, son historias de personas que sí contestaron, que escucharon lo imposible, que sintieron como algo desconocido los atravesaba a través de un simple tubo de plástico. Voces, casas, llamadas que dejaron cicatrices invisibles. Y aunque sus historias ocurrieron en lugares distintos, todas tienen una advertencia que debes recordar. Nunca, bajo ninguna circunstancia, contestes el teléfono fijo de una casa que estás cuidando. Siempre me pareció curioso cómo las casas antiguas parecen tener su propio temperamento. Algunas son tranquilas y acogedoras, otras parecen observarte mientras te mueves por sus pasillos. Guillermo, un estudiante de arquitectura de poco más de 20 años, pensaba igual. Cuando le ofrecieron cuidar una casa en el barrio de Sarriá, en Barcelona, aceptó encantado, creyendo que sería una buena oportunidad para estudiar en silencio y ganar algo de dinero extra. Nunca imaginó que esa casa iba a enseñarle el otro lado de la soledad. Los dueños, un matrimonio mayor, se marcharon de viaje durante 2 semanas y le dejaron instrucciones simples: alimentar al gato, revisar las ventanas y contestar el teléfono fijo por si llamaba algún vecino. Todo parecía sencillo,
y la primera semana transcurrió sin ningún contratiempo. Durante el día, la casa se llenaba de luz, el sonido de los coches alcanzaba a colarse desde la calle y nada resultaba fuera de lo normal. Pero al llegar la noche, el ambiente cambiaba. El aire se volvía espeso y los ruidos se transformaban en ecos que venían de ninguna parte. La segunda semana comenzó con una sensación extraña. Guillermo notó que el reloj del comedor se detenía siempre a la misma hora, las 3. Lo descubrió por accidente, una madrugada en la que no podía dormir, y decidió bajar por un vaso de agua. Cuando miró el reloj, las agujas parecían congeladas. Fue entonces cuando, justo en ese instante, el teléfono fijo sonó. Un timbre agudo, persistente, imposible de ignorar, que rompió el silencio en 1000 pedazos. Pensó que tal vez era un vecino, o los dueños comprobando que todo estaba bien. Tomó el auricular sin pensarlo y dijo un simple «¿Hola?». Lo que escuchó a continuación le heló la sangre. Era la voz de la señora, la dueña de la casa. Sonaba agitada, como si hubiera estado corriendo. «Guillermo, por favor, ayúdanos. Despierta a Luis. Hay alguien en el jardín. Está intentando entrar». Luego, un golpe seco y silencio total. El corazón de Guillermo comenzó a latir con fuerza mientras intentaba responder, pero la línea ya estaba muerta. Subió corriendo para mirar por las ventanas que daban al jardín. No había nadie. Solo la negrura y las ramas movidas por el viento. Marcó el número de los dueños en su móvil, pero no hubo respuesta. Al amanecer, volvió a llamarlos, y esta vez sí contestaron. Le aseguraron con calma que estaban bien, descansando en su hotel de Viena, y que no habían hecho ninguna llamada durante la noche. Incluso le enviaron una captura de sus registros telefónicos. Ni una sola llamada saliente. Durante el día, Guillermo trató de convencerse de que todo había sido una pesadilla. Tal vez había escuchado mal, o quizás el teléfono había hecho contacto con alguna interferencia. Pero al caer la noche, la tensión volvió a crecer. El reloj del comedor volvió a marcar exactamente las 3 en punto, y el silencio de la casa se tornó insoportable. Antes de que pudiera moverse, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, el timbre era más lento, casi como un aviso. Temblando, alzó el auricular. La misma voz se escuchó, pero ahora sonaba diferente, más cansada, más desesperada. «Guillermo, escúchame. No mires por la ventana del pasillo. No mires, ¿me oyes? Quédate donde estás y no mires». La llamada se cortó y, como si las palabras hubieran invocado algo, el gato que dormía en la sala comenzó a bufar mirando hacia el pasillo. Guillermo sintió que el aire se enfriaba dentro de la habitación, y un presentimiento lo mantuvo inmóvil. No supo cuánto tiempo permaneció de pie, conteniendo la respiración, hasta que el gato salió corriendo escaleras arriba. Finalmente reunió el valor para ir hacia el pasillo y mirar. La penumbra lo esperaba allí. Las luces titilaron un instante, y al fondo alcanzó a ver su propio reflejo en el espejo antiguo colgado junto a la puerta. Pero no era exactamente su reflejo. Tenía la misma ropa, la misma postura, solo que la figura dentro del espejo sostenía un teléfono en la mano y sonreía lentamente. El cuerpo de Guillermo se paralizó. Dio un paso hacia atrás y el reflejo hizo lo mismo, pero con un leve retraso, como si no fuera un espejo, sino una pantalla que repetía un movimiento grabado. Cuando el teléfono sonó por tercera vez, sintió que el sonido no provenía del aparato, sino de la casa entera, como si cada pared, cada cuadro, cada mueble vibrara con el timbre. Aún así,
levantó el teléfono. No supo por qué lo hizo. Tal vez el miedo a quedarse en silencio era peor. Esta vez al otro lado no había nadie, solo un ruido leve, como de respiración. Entonces se oyó la voz del señor, el dueño, hablando con un tono tan calmo que resultaba fantasmal. No es la casa la que te llama, Guillermo. Somos nosotros, pero no los de ahora. No debiste contestar. Luego, el zumbido se transformó en un chillido insoportable, tan agudo que tuvo que soltar el auricular de inmediato. Cuando cayó al suelo, el timbre de llamada siguió sonando dentro del aparato desconectado. Pasó el resto de la noche despierto, con todas las luces encendidas. Al día siguiente, llamó a un técnico para revisar la línea telefónica. El hombre desconectó el cable principal de la pared y le explicó que ese número había sido dado de baja hacía más de 5 años. Guillermo no supo qué responder. Agradeció en silencio, pero desde entonces no volvió a escuchar ningún teléfono fijo, sin sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Semanas después, cuando entregó la llave de la casa, la señora lo despidió cordialmente. Mientras conversaban, una frase la traicionó. Sonrió y le dijo: «Ah, y gracias por ayudarnos aquella noche, Guillermo». No sé cómo supo que alguien estaba en el jardín, pero Luis bajó a revisar y alcanzó a cerrar la puerta justo a tiempo. Él se quedó mudo. No se lo dijo, pero esa llamada nunca vino de ellos presentes. Fue como si otra versión de la pareja los hubiera advertido desde un punto distinto del tiempo. Esa fue la primera historia que marcó el inicio de una serie de sucesos inquietantes. Desde entonces, cada vez que un teléfono fijo suena a medianoche, Guillermo deja que timbre hasta el final. Dice que no hay peor castigo que contestar algo que no quiere ser escuchado. Y lo más horrible de todo es que, a veces, asegura oír el eco de aquella voz llamándolo todavía. Guillermo, no mires. Porque, aunque hayan pasado años, la llamada desde Barcelona parece no haber terminado del todo. No todo lo que suena en una casa durante la noche proviene de este tiempo. Eso lo aprendió a la fuerza Patricia, una mujer de 30 y pocos años que aceptó cuidar la residencia de una familia adinerada en las afueras de Ciudad de México. Era una casa enorme, de esas construidas en los años 70, con habitaciones que huelen a madera vieja y pasillos más largos de lo que deberían. Los dueños viajaron a Veracruz por motivos de trabajo y le prometieron un pago generoso si se quedó 10 días cuidando al perro y vigilando las cámaras de seguridad. Al principio, aquello parecía una oportunidad fácil. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Patricia limpiaba, cocinaba y pasaba la tarde leyendo en la terraza mientras el perro dormía a su lado. Cada tarde llamaba a los dueños para confirmar que todo estaba tranquilo, y ellos agradecían su responsabilidad. Sin embargo, el cuarto día cambió el ritmo. Esa noche, justo antes de las 11, el perro comenzó a ladrar sin razón aparente. Se detuvo frente al teléfono fijo del estudio, gruñendo con el pelo erizado. Patricia pensó que había visto una sombra o escuchado un ruido afuera, hasta que el teléfono sonó. Fue un sonido seco, potente, como si la casa entera despertara con el timbre. Contestó de forma instintiva, esperando una voz conocida, pero al otro lado no escuchó a nadie. Solo una interferencia leve, un murmullo, y luego una frase muy clara, dicha con voz infantil. «Va a temblar, el viernes a las 5:20». Patricia se quedó inmóvil. Preguntó quién hablaba, pero la línea se cortó. Llamó de inmediato desde su móvil a la familia, pero no contestaron.
Cuando marcó otra vez al teléfono fijo, ya no hubo tono. Era como si nadie más pudiera comunicarse a través de esa línea. A la mañana siguiente intentó ignorarlo. Pensó que alguien podría estar gastándole una broma, o que se trataba de una llamada equivocada. No obstante, el detalle de la hora la dejó intranquila. Revisó el calendario y el viernes aún estaba lejos. Las siguientes noches, el silencio se volvió incómodo. Al llegar la madrugada, juraba escuchar el timbre del teléfono en sueños, pero al despertar se daba cuenta de que no había sonado. El perro, sin embargo, empezaba a ladrar a la misma hora, mirando siempre hacia el aparato. El viernes llegó. Patricia había convencido a una amiga para que pasara la tarde con ella, más por compañía que por miedo. La conversación giró en torno a la llamada extraña y al supuesto temblor, hasta que ambas lo tomaron a broma. Cuando faltaban pocos minutos para las 5, el ambiente se volvió curioso. El viento se detuvo, las hojas del jardín permanecieron inmóviles y el perro desapareció debajo de la mesa. Exactamente a las 5:20, el suelo comenzó a moverse. Fue un temblor leve, pero suficiente para que las dos gritaran y corrieron a la puerta. El apagón duró menos de 1 minuto, y luego la calma. Patricia no supo qué pensar. La coincidencia era aterradora. Tomó el teléfono fijo, aún sin tono, y lo revisó. El cable estaba firmemente enchufado, pero el aparato estaba muerto. Unas horas después, la familia la llamó desde otro número para saber si todo estaba bien. Cuando mencionó la llamada, el señor rió y le explicó que la línea telefónica estaba desconectada desde hacía meses porque habían estado usando solo móviles. Patricia colgó con una sensación de frío en el pecho. Quería creer que era una confusión técnica, pero algo dentro de ella sabía que no. Esa noche no pudo dormir. Cada crujido de la madera le sonaba a respiraciones lejanas. Alrededor de las 2, el teléfono volvió a sonar. 3 timbres exactos. Levantó el auricular y escuchó otra vez la misma voz de niño, pero esta vez sus palabras fueron distintas. «No dejes salir al perro. Mañana viene la lluvia». Cortó inmediatamente y decidió no pensar más en ello. Pero al siguiente día, cuando abrió la puerta principal, encontró las huellas del perro empapadas en el pasillo. Afuera llovía torrencialmente y el animal estaba acurrucado junto a la reja, temblando. El miedo se transformó en obsesión. Intentó rastrear de dónde provenían las llamadas, pero los registros telefónicos no mostraban nada inusual. Los técnicos de la compañía aseguraron que esa línea estaba deshabilitada. Sin embargo, cada noche seguía sonando. A veces, antes de levantar el auricular, podía oír el murmullo en la línea, como si alguien respiraba desde muy cerca. En una de esas ocasiones, la voz le dijo algo que la hizo llorar sin saber por qué. «Ya te llamaste, Patricia, ya te advertiste, pero no hiciste caso». A partir de ese momento, comprendió que no era una simple predicción o una broma del destino. Era un ciclo. Los mensajes parecían venir de un tiempo que aún no habría sucedido, quizá de otra versión de sí misma que trataba de modificar lo inevitable. En los días siguientes, cada evento que la voz anunciaba terminaba cumpliéndose de forma precisa. Cortes de luz, visitas inesperadas, incluso una fuga de gas que casi causa un incendio. Era como si las llamadas intentaran mantenerla con vida. Una tarde decidió enfrentarse al miedo. Cuando el teléfono sonó, levantó el auricular con decisión y habló primero. Pidió al interlocutor que se identificara. Un silencio prolongado precedió la respuesta. «Soy tú, pero cuando vuelvas, no contestes».
Después de esas palabras, la llamada se interrumpió. Patricia quedó helada, con el auricular aún pegado al oído, mientras escuchaba su propia respiración mezclarse con la de la voz anterior. La sensación fue tan real que se sentó en el suelo, temblando. El último día de su estancia, los dueños regresaron. Ella empacó sus cosas sin explicar demasiado. Antes de irse, pasó por el estudio una vez más. El teléfono estaba en su lugar, pero esta vez la luz del marcador destellaba intermitente, como esperando una nueva llamada. Con el corazón latiendo desbocado, se acercó y desconectó el cable. En ese momento, un sonido tenue llenó la habitación. El eco de su propia voz, residual, como si el aparato repitiera sus susurros pasados. «No contestes, Patricia». Cuando salió de la casa, juró no volver. Sin embargo, cada cierto tiempo, al pasar cerca de un teléfono público, siente un impulso extraño. Dice haber escuchado su nombre susurrado entre la estática, justo antes de que alguien del otro lado cuelgue. Nadie más lo oye, nadie más lo siente. Pero ella sabe que esa llamada no ha terminado. Solo está esperando el momento correcto para repetirse una vez más. Algunas casas envejecen como las personas. Guardan recuerdos, resentimientos y voces que no logran desaparecer. Eso descubrió Martín, un argentino de 36 años que trabajaba como cuidador de propiedades vacías en Buenos Aires. Su rutina era simple, casi mecánica. Revisar, limpiar, ventilar y mantener en orden las viviendas cuyos dueños estaban fuera del país. Había estado en docenas de casas, desde departamentos modernos hasta residencias centenarias, pero ninguna como la de la calle Warnes. Aquella casa tenía algo que le oprimía el pecho desde el primer día. Era una construcción de principios del siglo pasado, de techos altos y baldosas con grietas que formaban pequeñas telarañas. El último propietario, un abogado retirado, había muerto allí hacía pocos años, y su familia la mantenía cerrada en espera de venderla. Martín debía quedarse una semana, solo para evitar ocupaciones o deterioros. El primer día no pasó nada raro, salvo que las luces parpadeaban en la noche sin motivo, y el reloj del comedor se detenía constantemente en la misma hora, las 2:48. No le dio importancia, hasta que escuchó la radio encenderse sola en la madrugada, emitiendo ruido blanco, como si alguien buscara señal. El teléfono fijo de la casa estaba sobre una pequeña mesa de madera al lado del sofá. Un modelo antiguo, de disco, que parecía más un adorno que un aparato funcional. Nadie lo había usado en años, pero una noche de tormenta, cuando los truenos retumbaban sobre el techo, sonó. No fue un timbre fuerte, sino un zumbido continuo, prolongado, casi como un lamento. Martín se sobresaltó. Se acercó dudando, miró el artefacto y finalmente levantó el auricular. No había interferencias ni estática, solo silencio. Entonces una voz habló y lo dejó helado. Era su voz. «Salí de la casa, Martín. Salí ahora mismo. No mires atrás». Eso fue lo único que escuchó antes de que la llamada se cortara. Se quedó quieto, con la piel erizada, sin poder asimilarlo. Miró alrededor esperando ver a alguien, pero solo estaba el eco de su respiración. Pensó que quizás estaba soñando, que la tormenta y el cansancio lo hacían imaginar cosas. Se fue a dormir con las luces encendidas y el teléfono desconectado. Aún así, pasó la noche escuchando el sonido de gotas cayendo dentro de la casa, aunque el techo no tenía goteras. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Salió al patio, barrió las hojas y trató de convencerse de que había sido una pesadilla auditiva.
Pero poco antes del mediodía, vio un detalle que lo inquietó profundamente. En la pared del corredor, justo junto al teléfono, había una mancha de humedad con forma de mano apoyada. Era grande, evidente, y más oscura en el centro, como si la hubiera dejado alguien que salió del agua. Trató de limpiarla, pero la forma se mantenía fresca, como recién marcada. Aquel día decidió no quedarse más de lo necesario dentro de la casa. Esa noche volvió a llover. Martín intentó entretenerse con su celular hasta que la batería se agotó. Cuando las luces parpadearon otra vez, una sensación de malestar lo envolvió. El reloj volvió a detenerse a las 2:48 y casi de inmediato el teléfono sonó nuevamente. El sonido no vino del aparato, sino de toda la casa. Corría por las paredes, por los pasillos, por las ventanas. Aún así, el impulso fue más fuerte que el miedo y volvió a levantar el auricular. Lo que escuchó fue su propia voz gritando al otro lado. «No vuelvas a mirar al pasillo, Martín, no vuelvas». Luego, silencio absoluto. El corazón comenzó a latirle tan fuerte que sintió que podía romperle el pecho. Sin embargo, el instinto lo traicionó y volteó hacia el pasillo. Allí, en el extremo, de pie frente al espejo que colgaba junto a la entrada, vio su propia silueta. Vestía la misma ropa que él, pero su rostro estaba desfigurado, cubierto de sombra. La figura alzó el teléfono, igual que él, y comenzó a imitarlo con un segundo de retraso. Cada movimiento se repetía en eco, como si el reflejo fuera una grabación. Martín soltó el auricular y retrocedió hasta tropezar con la mesa. El teléfono cayó al suelo sin desconectarse del cable. La línea seguía emitiendo un tono monótono. Mientras observaba con incredulidad, la figura del espejo dejó de copiarlo. Bajó el teléfono y empezó a dar un paso al frente, saliendo del reflejo con un movimiento lento, como un líquido derramándose. Martín corrió hacia la puerta principal. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza las rejas. Intentó abrir, pero la cerradura estaba trabada. El teléfono detrás de él volvió a sonar, y esta vez escuchó su voz provenir no del auricular, sino directamente dentro de su cabeza, repitiendo una y otra vez: «Tenías que salir cuando te lo dije». No recuerda cómo logró salir de la casa. Dice que de un momento a otro se encontró parado bajo la lluvia, sin el teléfono, sin llaves, mirando las luces intermitentes desde la vereda. Cuando la familia del fallecido regresó días después, encontró la puerta entreabierta y el teléfono arrancado de cuajo, como si alguien lo hubiera arrancado desesperadamente de la pared. La casa fue vendida poco después, pero los vecinos comentan que, en noches de tormenta, el timbre del viejo teléfono aún se escucha a lo lejos, a pesar de que ya no hay línea eléctrica. Martín nunca volvió a aceptar trabajos de ese tipo. Contó lo ocurrido pocas veces, siempre con la misma expresión vacía. Dice que no fue un fantasma lo que le habló, sino él mismo, desde un momento que todavía no llega. Afirma que una noche volverá a sonar un teléfono en otra casa y volverá a escuchar su voz dándole la advertencia que no supo entender la primera vez. Ahora evita los espejos, evita los reflejos brillantes y jura que cuando sueña escucha la conversación repitiéndose, palabra por palabra, como si el futuro reclamara su turno. Quizá lo más inquietante no fue la llamada ni la figura, sino la certeza de que algo quiso salvarlo. Porque no todas las voces del otro lado buscan hacer daño. Algunas, en su retorcida forma de comunicarse, intentan protegernos del resultado inevitable. Pero cuando las advertencias provienen de uno mismo, el terror se vuelve insoportable. ¿Qué tan lejos llega un eco
si atraviesa el tiempo. En el caso de Martín, el sonido sigue resonando en su mente, esperando la señal para volver. A esta altura, quizá pienses que todas las historias anteriores tienen algo en común más allá del terror. Y sí, lo tienen. Las llamadas, aunque ocurrieron en distintos países y a distintas personas, siempre sucedieron de madrugada, siempre en casas viejas, y siempre dejaron el mismo mensaje. Algo o alguien usa los teléfonos fijos para comunicarse desde un lugar que no pertenece a nuestro tiempo. La última historia, la que escucharás ahora, podría ser la más inquietante de todas, porque no solo une los casos anteriores, sino que parece cerrar el círculo de algo mucho más grande. Camila era estudiante de enfermería en Santiago de Chile. Le ofrecieron cuidar una antigua casa en la calle Agustinas, mientras sus dueños viajaban a Francia por unas semanas. La vivienda tenía techos altos, escaleras de madera y un jardín delantero rodeado por una verja de hierro. Lo que más le llamó la atención fue que el salón principal conservaba una mesa con un enorme teléfono fijo negro, de esos con cable trenzado y campanillas metálicas. Los dueños le pidieron no desconectarlo, pues decían que lo usaban para comunicarse con un familiar mayor que no manejaba móviles. Nada fuera de lo normal, pensó, hasta que llegó la primera noche. El reloj del salón marcaba exactamente las 12, cuando la casa se sumió en un silencio absoluto. Camila miraba una película en su portátil cuando escuchó los primeros crujidos del piso. Creyó que era el viento, hasta que el teléfono sonó. Fue un timbre débil al principio, pero cada segundo se hizo más fuerte. Dudó si contestar, recordando que los dueños habían dicho que las llamadas eran importantes. Tomó aire y levantó el auricular. La voz que escuchó era la de una mujer mayor que hablaba con desesperación. «Camila, por favor, no apagues las luces, no salgas al pasillo. Pase lo que pase, no te quedes sola en la oscuridad». Luego, un silencio seco. Camila intentó hablar, pero no hubo respuesta. Notó entonces que el perro de la casa, que dormía cerca de la puerta, gruñía mirando hacia el pasillo, con el pelo completamente erizado. Guardó el número en la memoria del teléfono, pero no aparecía registro alguno. Aún así, siguió al pie de la letra la advertencia. Dejó todas las luces encendidas y cerró la puerta de la sala. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, llamó a los dueños para preguntar si su familiar mayor los había contactado. Le respondieron con toda tranquilidad que la línea no había sonado desde hacía meses. Durante el día, la casa se sentía distinta. Había un aire denso, como si el polvo flotara en cámara lenta. Por momentos escuchaba el timbre de fondo, a lo lejos, pero cuando se acercaba al aparato, no había sonido. El teléfono parecía jugar con ella, como si respirara cuando nadie estaba mirando. A la noche siguiente, exactamente a la misma hora, volvió a sonar. Camila contestó con la voz temblorosa. Al otro lado, una voz masculina gritó su nombre. Era el esposo de la dueña. «Camila, escucha. Si el reloj se detiene, sal de la casa. No esperes a nadie. Solo vete». Antes de poder preguntar, la línea murió. Ella miró instintivamente el reloj de pared y el corazón casi se le detiene. Las manecillas se habían quedado quietas en las 12:15. Entonces se oyó un golpe seco proveniente del piso superior, seguido de pasos lentos que descendían por la escalera. Las tablas crujían como si alguien pesado caminara, pero no había nadie. Camila retrocedió despacio, sujetando el auricular todavía en la mano. El perro se escondió bajo el sofá y empezó a gemir.
Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la sala, y durante unos segundos todo fue silencio. El teléfono volvió a sonar con insistencia. Cada timbre se sentía como una respiración profunda. Esta vez no quiso contestar, pero el sonido continuó, tan fuerte que parecía venir de dentro de su cabeza. Al final, lo hizo. Levantó el auricular y se escuchó a sí misma, su propia voz, idéntica, susurrando desde el otro lado. «Camila, apaga el teléfono. Apágalo, pero no lo desconectes. Si lo desconectas, entrará». La cuerda de su estómago se tensó. Soltó el auricular y observó cómo el cable del teléfono se movía solo, como si alguien lo estuviera jalando desde adentro. El reloj empezó a girar lentamente hacia atrás. En ese momento corrió a la cocina, tomó las llaves y salió por la puerta trasera. Llovía con fuerza y el aire olía a metal. Esperó fuera, temblando, hasta que amaneció. Cuando un vecino la vio empapada y pálida, la ayudó a entrar a su casa. Decidió no regresar hasta que los dueños volvieran. Les contó lo ocurrido, y para su sorpresa, no se mostraron incrédulos. La mujer le explicó que hacía años la misma casa ya había sido escenario de algo similar. Un antiguo cuidador aseguraba haber visto figuras que respondían a las llamadas y repetían las voces de los habitantes. Lo despidieron al poco tiempo y desapareció meses después. Camila intentó reconstruir lo sucedido con la lógica de una persona cuerda, pero algo más la perturbó. Revisando sus grabaciones del móvil, descubrió que a medianoche había quedado registrado un audio de fondo. La voz de una mujer diciendo su propio nombre, repetido 3 veces, con un tono tan bajo que apenas se distinguía. Nadie había tocado el teléfono, y sin embargo la grabación estaba allí. Decidió borrarla, pero aún después de hacerlo, el archivo volvía a aparecer cada vez que encendía el dispositivo. Cuando los dueños regresaron, la casa fue bendecida por un sacerdote del barrio, aunque a Camila eso no le trajo consuelo. En la noche de su partida, mientras cerraba su maleta, el teléfono fijo volvió a sonar una sola vez, sin que nadie lo atendiera. El perro volvió a esconderse. Al día siguiente le contó todo a una amiga, quien intentó tranquilizarla diciendo que tal vez se trataba de una falla eléctrica. Pero Camila sabía la verdad. No había fallas posibles, no después de haber escuchado su propia voz, advirtiéndose en vivo. Hoy, cada vez que su móvil vibra en silencio, se le eriza la piel. Dice que no es miedo normal, sino un temor que atraviesa los huesos, como si algo del pasado aún buscara comunicarse. Las historias de cuidadores que atendieron teléfonos malditos comparten las mismas señales. Una advertencia, una voz conocida y una decisión que marca el destino. Camila aprendió la lección, y tú deberías hacerlo también. Si alguna vez estás solo en una casa y el teléfono fijo suena a medianoche, deja que timbre hasta apagarse. Porque a veces lo más peligroso no es quien llama, sino lo que quedará del otro lado cuando cuelgues.